Ruta al Día con Hernán Higuera. Gracias a ustedes por sintonizar 98.1 FM Mundo, Notimundo al Día. Le acompañamos con toda la información, por supuesto, para que usted empiece la jornada siempre con las noticias actualizadas. Vamos ahora a saludar a David Molina. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana. Entendemos que están avanzados en unas reuniones en Quito, por ejemplo, con el compromiso del municipio de dar cumplimiento al plan maestro de movilidad sostenible y de que a futuro ya dejemos de consumir combustibles fósiles, ¿no? Si no, vamos a los autos eléctricos. Pero también están pidiéndole al gobierno nacional que los convoque para que ellos entreguen toda la información sobre la variación de los vehículos híbridos, para que las diferencias tecnológicas sean las que finalmente determinen los aranceles y las exoneraciones para este tipo de vehículos. David Molina nos va a explicar mejor. Primero, David, buenos días, lo saludo. Quiero preguntarle los resultados de la reunión con el municipio. ¿En qué tiempo estaríamos, por ejemplo, en la capital, digamos, con una totalidad de vehículos eléctricos? ¿Cómo va el plan? Hernán, buenos días. Buenos días. Un afectuoso saludo a toda su audiencia. A ver, el proceso de avanzar hacia la movilidad eléctrica es un proceso largo, es un proceso complejo que requiere la identificación de ciertas prioridades, requiere una política pública muy activa, requiere la participación del sector privado también de una manera muy activa. Y lo que nosotros hemos hecho como Cámara Automotriz es precisamente plantearnos una hoja de ruta, una hoja de trabajo que permita ir involucrando al sector privado en todas las definiciones que tienen que ver con la movilidad sostenible. Es muy difícil establecer cuándo se va a tener digamos, una totalidad de vehículos eléctricos en la ciudad, pero yo creo que hay forma de ir avanzando dando pasos muy firmes. Por ejemplo, avanzar hacia una verdadera identificación de sitios en donde solamente puedan circular vehículos eléctricos, como por ejemplo el Centro Histórico de Quito. O sea, sería muy interesante que empezar con eso. Claro, solamente circulen vehículos eléctricos y que los otros vehículos, pues, si van a entrar al centro histórico tengan que pagar un peaje o simplemente no lo puedan hacer, y así buscar, digamos, un mecanismo de avance. La otra es avanzar en todas aquellas normativas que ya establece la ley, pero que no han sido implementadas, no solo en Quito, en el país en general. Por ejemplo, en la ley se establece la gratuidad de los parqueaderos públicos para los vehículos eléctricos, y eso no está sucediendo. Entonces, hemos planteado una alternativa para eso. Y otro tema que es muy importante, Hernán, sobre la electromovilidad, porque, digamos, los vehículos particulares, si bien todavía sigue siendo muy baja la venta de vehículos eléctricos, ha crecido mucho. Es decir, hace 3 años se vendían 200 autos al año eléctricos. Hoy ya se están vendiendo alrededor de 120, 140 por mes. Es decir, hay un incremento importante, pero todos ellos, o la gran mayoría, son vehículos de uso particular, cuya carga de los vehículos se los realizan en las instalaciones que se hacen en la propia vivienda, claro, o en las oficinas. Falta infraestructura, ¿no? Exacto. Pero si queremos masificar el uso de vehículos eléctricos, sobre todo en el transporte público, es decir, con taxis, con buses, algo de transporte comercial, tenemos que avanzar hacia la implementación de una infraestructura de carga, y eso solamente se lo va a poder hacer con la participación del sector privado. Hemos estamos trabajando con el municipio, con la empresa eléctrica de Quito, en donde le hemos dicho, dennos información sobre en qué sitios de las zonas aledañas a Quito, digamos, ¿no? O más que de Quito, de influencia de la empresa eléctrica de Quito, que puede llegar hasta San Miguel de los Bancos, por ejemplo, que nos indique dónde existe
la potencia suficiente como para poder instalar cargadores rápidos. Ellos han contratado una consultoría, están trabajando en esos temas y esperamos, digamos, que este tipo de información, de colaboración mutua, podamos ir avanzando para poder tener en los próximos años ya un verdadero incremento de la infraestructura y de el uso de la movilidad eléctrica. ¿Cuántos vehículos eléctricos circulan en Quito? ¿Hay ese dato? A ver, hay el dato de cuántos vehículos eléctricos se comercializan en Quito. Ya. En el caso de los vehículos eléctricos es más fácil suponer que lo que se vendió en Quito pues circula en Quito, porque no son vehículos que hoy por hoy están hechos para circular entre provincias, ciudades lejanas, digamos, claro, ¿no? Por el asunto de la infraestructura. Uh-huh. Entonces, básicamente, de los más o menos 1.200, 1.500 vehículos que se están vendiendo al año, digamos así, en el tema, más o menos un 40% se está vendiendo en la ciudad de Quito. Entonces, creo que esto hay que mirarlo más allá de Quito, hay que mirarlo, digamos, claro, desde una perspectiva a nivel país nacional. Ajá. Y buscar la forma de conectar la movilidad entre ciudades a través de una infraestructura de carga rápida, porque lo importante es quiénes son los vehículos que más consumen combustible. No necesariamente son los vehículos particulares, digamos, en su conjunto sí, digamos, porque son muchos más. Pero individualmente el transporte público es el que más consume porque se moviliza muchos más kilómetros durante un día. Entonces, claro, para eso hasta 300 kilómetros día, ¿no? El transporte público, hasta 300 kilómetros día. Pero hay una normativa ambiental que señala que al 2030 deberíamos tener ya buses de transporte público totalmente eléctricos. ¿Se irá a cumplir eso? Es muy buena su pregunta, porque el 2030 fue una ampliación de plazo. Claro, era el 2025. Claro, la ley ya disponía que hacia el 2025 eso ya tenía que ocurrir. No decía que todos y tienen solo que tenemos un bus ahora eléctricos, y tampoco lo dice ahora. Ajá. Lo que dice es que a partir del año 2030 las nuevas unidades que se incorporen al servicio público de transporte público tienen que ser con energía 100% eléctrica. Eso ya se disponía para que se lo haga a partir del año 2025, pero claramente el país no se preparó para eso, no hay infraestructura de carga, no se generaron los planes maestros en cada municipalidad para identificar cuál va a ser ese proceso, cómo van a integrarse las operadoras privadas, cómo van a integrarse las operadoras públicas, digamos, ¿no es cierto? Y llegó lo que tenía que llegar, es decir, nosotros sabíamos que no se había preparado, y por lo tanto, sobre los hechos consumados, en la legislación se amplió el plazo. Hoy hay una coyuntura distinta, y es que la ley, por lo menos hoy ya le dice a los municipios, a los GATS, ok, cuéntenos qué es lo que va a hacer para que en el 2029 no me pidan una nueva ampliación de plazo. Claro, porque no se avanza. Es parte de la agenda que queremos tener con el municipio. Porque no se avanza. Es decir, cómo construir ese plan. Ahora, en el otro tema, ustedes están diciéndole al gobierno también, hey señores, existen diferencias tecnológicas entre los vehículos híbridos y por lo tanto no se pueden dar los mismos beneficios arancelarios de la misma manera a todos, porque hay vehículos que consumen electricidad y combustible, hay otros que las baterías se recargan con combustible, es decir, hay un desconocimiento en el gobierno y por lo tanto podría haber un perjuicio económico al Estado. Ustedes dicen, nosotros podemos explicarles. ¿Qué hay que explicarle al gobierno? Sí, a ver, primero, para alinear los conceptos respecto del tema que hablamos hace un instante, yo creo que está muy claro que los incentivos que el gobierno debe procurar, digamos, en el tema relacionado con la electromovilidad y la movilidad eficiente, es que los incentivos debieran en principio tener unas escalas, ¿no es cierto? Es decir, los vehículos 100% eléctricos, aquellos que no consumen combustible, pues deberían tener la mayor cantidad de incentivos posibles. ¿Por qué? Primero porque los vehículos eléctricos tienen una tecnología que obviamente es nueva y obviamente es cara, cada vez menos cara, pero digamos es cara. Y los incentivos tienen que procurar acercar esa tecnología
a los consumidores. Ahora bien, tú tienes, o digamos, si podemos visualizar, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los vehículos 100% eléctricos y en el otro extremo tenemos los vehículos 100% a combustión. Uno podría decir, los unos deberían tener muchos incentivos y los otros pues no deberían tener, más allá de los incentivos que el propio mercado otorga. Pero en el medio hay una tecnología que se llama vehículos híbridos. ¿Qué significa vehículos híbridos? Significa que comparten dos sistemas de propulsión, ¿no es cierto? Un motor eléctrico alimentado con una batería y un motor a combustión alimentado con combustible fósil. Pero claro, el tema es que hay distintas tecnologías dentro de los vehículos híbridos que tienen este doble sistema. Hay unos vehículos que son muy cercanos a los vehículos eléctricos y hay otros que son muy cercanos a los vehículos a combustión. Lamentablemente, como los incentivos no discriminan o no separan los unos de los otros, claramente el mercado se orienta hacia las tecnologías más baratas que significan menos ahorro de combustible porque además tienen un sobreincentivo. Entonces voy a explicar claramente estas tecnologías. Hay los vehículos que se llaman híbridos suaves o microhíbridos o mild hybrids, que son vehículos que si bien tienen un motor eléctrico y un motor a combustión, el vehículo jamás se va a movilizar, jamás se va a propulsar, jamás se va a mover, digamos, ¿no es cierto?, a traccionar con el motor eléctrico. Siempre se va a traccionar, siempre se va a movilizar con el motor a combustible. ¿Qué hace el motor eléctrico? El motor eléctrico lo que hace es darle ese pequeño empujón al inicio, en el arranque, para que el arranque obtenga un poco más de potencia del motor eléctrico. Un poquito. Es como un niño, como un bebé cuando le ponen en un columpio y el niño no puede columpiarse solo y el papá con el dedo índice le empuja un poquito y luego el niño sigue solo. Es exactamente la misma analogía. Entonces, estos vehículos son prácticamente vehículos a combustión disfrazados de híbridos. Son vehículos a combustión. Es decir, no generan ahorros en realidad en términos energéticos. O ahorro significa, hay vehículos a combustión. Y están, Euro 5, Euro 6 que generan iguales o más ahorros que estos vehículos. Y están considerados para los incentivos tributarios. Claro, porque la norma no discrimina, es decir, dice híbridos. Y estos son unos que es el 80% del mercado. Y ustedes Pero luego dicen... hay otros híbridos que sí generan ahorros a los combustibles. Es decir, yo no estoy en contra de los vehículos híbridos, al contrario, creo que es una tecnología que de alguna manera ayuda a acercar a los procesos de la movilidad eléctrica, pero no todos, es decir, los vehículos híbridos de verdad, llamémoslo así. Y hay los vehículos full híbridos, por ejemplo, estos si bien tienen los dos esquemas, ¿no es cierto? Tiene el motor a combustión y el motor eléctrico. Los dos motores son capaces indistintamente de movilizar el vehículo. Por ejemplo, un full híbrido, usted conduce ese vehículo híbrido. David, por tiempo, yo quisiera decirle, si ustedes han hecho un cálculo de cuánto le significaría al fisco si es que el gobierno insiste en meter en este incentivo arancelario a todos los vehículos híbridos. A ver, actualmente los vehículos híbridos tienen exoneraciones arancelarias y exoneraciones del impuesto a los consumos especiales. Si se considera todos los incentivos que están alrededor de eso, los vehículos híbridos tienen aproximadamente un incentivo tributario, un gasto tributario de alrededor de $140 millones. Eso significa que si es que los incentivos solo se enfocasen en los vehículos híbridos de verdad, digámoslo así, y este otro 80% no, el Estado pudiera obtener recursos por alrededor de entre 100 y 120 millones de dólares, dependiendo de cómo calibre esos incentivos, si los quita totalmente, si es que solo son aranceles, si es que son impuestos a los consumos especiales. Pero más allá de eso es un tema del concepto. Si queremos ir hacia la movilidad eléctrica y seguimos incentivando vehículos que prácticamente son vehículos a combustión, jamás vamos a llegar hacia la movilidad eléctrica. Está entendido, David. Muchísimas
muchísimas gracias. Creo que el llamado está hecho al gobierno, porque ustedes dicen que se requiere información para tener, y creo que todos necesitamos saber esta clasificación y estas particularidades de cómo funcionan los verdaderos vehículos híbridos, ¿no? Así que gracias a David por la entrevista. Muy gentil. Muchas gracias. El presidente de la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana, aquí en Notimundo al Día.